Poco antes de que finalizara la campaña electoral para la Comunidad de Madrid, don Jordi Évole Requena entrevistaba en La Sexta de A3 a un ex neonazi para que advirtiera a los jóvenes de los riesgos del neonazismo. Que lo que se vota el 4 de mayo es entre fascismo y democracia. Frente al fascismo, democracia. El hecho de que esta entrevista se emitiera justo cuando varios partidos de la izquierda están haciendo campaña en contra del fascismo y advirtiendo de los riesgos del fascismo en referencia a un hipotético gobierno de coalición PP-Vox, podía hacer pensar que había una intencionalidad. Don Jordi Évole, el día antes de que se emitiera la entrevista, dice que no, y dice que el que se quiera dar por aludido es que es nazi. Nosotros ya teníamos planificado que este programa iba a ser el último de la temporada. Quien se siente aludido es que tiene un problema. Es que igual está más cerca del nazismo de lo que se cree. Si me pongo en modo extintor, diría que ese discurso, el de si alguien se siente aludido será por algo, es cuando aludes a alguien, no cuando le citas. Si dices, hay conductas de estúpidos, y alguien dice, ¿me has llamado estúpido? Pues dirá, te has dado por aludido. Pero si dices, Miguel es un estúpido, y Miguel dice, me has llamado estúpido, no puedes decir, te has dado por aludido, es que le has citado. Y en la entrevista al ex neonazi se citó expresamente a Vox. Todos éramos conscientes de que nunca íbamos a llegar a nada, lo sabíamos. ¿Qué pasa? Que a raíz de la llegada de Vox a España, una parte muy grande de nuestro discurso, especialmente el que tiene que ver con la inmigración, converge al 100% con el que teníamos nosotros, de invasión migratoria, de invasión islamista, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que nosotros hablábamos y que ahora ves en las sesiones parlamentarias. ¿Crees que se han normalizado? Yo veo con muchísima claridad cómo un discurso que antes era claramente marginal, o al menos dicho públicamente, ahora es incluso normal. Hubo más referencias a Vox en la entrevista que esta, pero si alguien quería pensar del entorno de Vox que había una intencionalidad en A3 Media contra ellos, encontraría más argumentos en el programa que vino después, en El Objetivo de La Sexta, doña Ana Pastor García, en el que una tertulia que en teoría iba a ser para hablar de las elecciones de Madrid, acabó siendo una tertulia sobre si Vox era o no era un partido fascista. Sí, los mensajes son otra cosa. Como hemos escuchado en lo de Évole, que eran temas de dónde venían, pero ¿crees que las políticas...? Pero solamente lo más peligroso de verdad es que hablemos de esos temas. Lo escuchamos ahora en el tema de Évole, como tú recordabas, que esos temas es que ya no hace falta que haya neonazis planteándolos. Es que hablamos con una naturalidad de temas gravísimos que es que hace 5 años nos hubiéramos vuelto locas solamente escuchándolos. En la democracia se pueden plantear... No se pueden plantear cosas que atentan a los derechos humanos. Y algunas de las que está planteando se pueden plantear. Pero lo que pasa es que sí que hay un neofascismo, que es verdad. ¿Cómo vamos a tildar si no al partido de Le Pen? O sea, eso no es un neofascismo. El país ha comparado ya directamente... En Francia no lo llaman neofascismo. Sí. Es más, ellos no se reconocen tampoco en el término ultraderecha. En este programa la hemos entrevistado y no le gustaba, como no le gusta Vox, que les llamemos ultraderecha. Y Abascal tampoco va a decir por eso, pero no les llaman neofascistas. Parece que es el fascismo no es el de los años 30 porque nada es exactamente igual, pero desde luego no es un partido democrático. ¿Crees que hay muchos nazis en Vox? Pues cuando salió Vox y dio el palo allí en Andalucía, todos los que estaban en Hogar Social, no todos, pero sí una gran parte de ellos, se fueron en masa a Vox. No hubo mucho debate en La Sexta porque tanto don Ignacio Escolar como la directora de La Marea como doña Lucía Méndez coincidían en que había que combatir a Vox. La única diferencia es que, mientras que el señor Escolar y la directora de La Marea defendían que había que llamarles fascistas, doña Lucía Méndez decía que había que combatirles sin llamarles fascistas, diciendo solo que eran un peligro para la democracia, lo cual tampoco creo que sea una gran diferencia. Se puede combatir a Vox sin necesidad de llamarle fascista. Pero no es un debate real político. Y sobre igual todo, de amenaza para la democracia que genial. Pero es necesario utilizar una palabra que además se utiliza siempre en contra de alguien como algo... ¿Pero cómo lo llamamos? ¿Constitucionalistas? Peyorativo. No, es que me niego a llamarles constitucionalistas a alguien que no respeta lo más básico de la Constitución. Para empezar, habría que ponerse de acuerdo de una vez con qué consideramos que es fascista y qué consideramos que es nazi, si consideramos que es lo mismo. Porque estábamos más o menos acostumbrados a que el término fascista era una forma despectiva de referirte a alguien de derechas que fuera más o menos beligerante en la defensa de sus ideas. Pero el concepto nazi parecía que tenía otras connotaciones un poco más graves. De hecho, de acuerdo con la entrevista del ex neonazi que ha emitido la productora del señor Évole, podíamos concluir que un neonazi debía cumplir una serie de características. Debía elogiar
a la dictadura de Adolf Hitler y justificar todos sus crímenes, negar, por tanto, el genocidio, el holocausto, etc. Debía aceptar la violencia para defender sus ideas, como instrumento para defender su ideología nazi, debía ser antisemita, racista contra los judíos, debía rechazar la democracia y el sistema parlamentario, debía rechazar la inmigración, debía rechazar el feminismo, debía rechazar el separatismo, debía rechazar a los homosexuales y debía tener una exaltación de la patria. Esas son más o menos las características que a lo largo de la entrevista enumera la persona a la que ha entrevistado el señor Évole. De estas características, ¿cuáles cumple Vox? Tenemos que Vox rechaza la inmigración ilegal, que rechaza el feminismo, que rechaza el separatismo, que tiene la exaltación de la patria y además tiene una defensa del matrimonio cristiano y una comprensión hacia la dictadura de Franco. Por tanto, vemos que efectivamente hay unos puntos coincidentes en los neonazis, tal como los describe el entrevistado, y los planteamientos de Vox. Me atrevería a decir incluso que en los planteamientos de la derecha española, porque diría que el Partido Popular también coincide con bastantes de esos puntos, e incluso puede que algunos miembros de Ciudadanos, pero es cierto que no aparecen los puntos que algunos podrían considerar que son los que te hacen de verdad nazi, que es defensa de la violencia como forma de hacer política y defensa y elogio a la figura de Hitler y al antisemitismo y holocausto judío, etc. En la entrevista, el ex neonazi citó a otro partido en el que sí se dan estas circunstancias. Entré en Alianza Nacional por el 2012 y la verdad conocí a Pedro Pablo Peña, que era entonces el presidente del partido. A Vox, cuando apareció ese partido, nos ofreció Alianza Nacional hacer una coalición con nosotros. Todavía no había dado el salto que dio en Andalucía. Y lo rechazamos, de hecho dimos un golpe en la mesa porque era un partido demasiado blando, era un partido que considerábamos del sistema. Cita, por tanto, a Alianza Nacional y al señor Pedro Pablo Peña. Y si entendemos como neonazi alguien que defiende la violencia para defender sus ideas políticas, es evidente que el señor Pedro Pablo Peña es un neonazi con todas las letras. El verdadero antisistema somos nosotros. Si es preciso la lucha armada, pues es preciso la lucha armada. Nosotros lo que no íbamos a... Lo que, desde luego, no se va a extindir un territorio español de España sin que haya sangre. Eso lo pueden tener por seguro todos. Si de verdad la primera dirección de Vox, que entiendo que se refiere a la dirección que formaba el señor don Alex Vidal Cuadras y el señor Quirós, ofrecieron una coalición a este grupo que ni siquiera me consta que se haya presentado a unas elecciones nacionales alguna vez bajo sus siglas. Creo que una vez se presentó una coalición que era algo así como la España en Marcha y creo que sacó 15 o 17.000 votos, cuando Vox en su peor momento tenía creo que 200.000 votos. Que se lo hagan mirar, suponiendo que sea verdad lo que decía el ex neonazi. Ya conocemos cuál es el camino. El camino a lo mejor es la violencia. Me pregunto si la existencia de neonazis reales, es decir, de grupos que reivindican la violencia, podría hacer reflexionar a los contertulios sobre si al haber abusado del latiguillo nazi en sus broncas tertulianas puede haber contribuido a devaluar el término nazi. Porque si repasamos tertulias de los últimos 10 años, vemos cierta ligereza en el uso de esa palabra, tanto de tertulianos de antiderecha como de tertulianos de antiizquierda. Es más, los de antiizquierda, que son tan antinacionalistas, quizá han abusado bastante de ese término al aplicárselo a nacionalistas o independentistas catalanes. Me recuerda muchísimo al fenómeno del neonazismo o del nazismo en la República del Weimar. Sí, bueno, por la noche de antorcha en mano con Puigcercós, no, eso sí, la marcha, ahí eso demócrata ya, por excelencia. Pues parecía Nuremberg, Eso, las marchas de antorchas, hasta la antorcha olímpica es de origen nazi. El señor Artur Mas está haciendo cosas muchísimo más graves de las que hace la mayoría de los delincuentes españoles. El señor Pujol y el señor Artur Mas son la línea nazi intelectualmente. Esa señora que tiene su tienda ahí de arreglos de ropa y de tejidos que le multan y le persiguen, como los camisas pardas, como los nazis, porque luego hay algún día que alguien rompe un cristal. Como dicen, maten a esa gente o maten a estos tertulianos. Es que esto es una vergüenza. Esto es, en serio, un pueblo, un Reich y un imperio y un Führer. Esto es el nazismo directamente. Para ver qué ha ocurrido desde el golpe de Estado del 81. Y es una fórmula de castrar a juventudes y que un nacionalista te obliga a aprender un idioma y te quite otro. Es muy líder y además tiene una dialéctica bárbara.
tiene un aspecto perfectamente cuidado dentro del discurso que da. No dejan de ser ideas muy parecidas al discurso nazi, porque son muy parecidas. Sí, pero es que lo son. No te inventes cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que el nazismo empezó seleccionando. No, bueno, pues me parece muy bien. Oye, tendría algunas cosas buenas y algunas cosas malas. El nazismo. Pero alguna cosa buena tendría. No me lo puedo creer. Hombre. ¿Por qué dices que es un nazi? ¿Por qué dices que es un nazi en voz alta? Mata a la gente. Mata a la gente. Mata a la gente. O sea, le estás... Con el doctor Montes, claro que sí. Es decir, yo entre Montes y gente que ha muerto en paz gracias a su atención médica, y gente que muere entre sufrimientos. Dejad un momento, Isaías Enrique, Miguel Ángel, te pido. Nos tratan como si fuéramos judíos en la Alemania nazi. Había unos grupos que siguieron las consignas de los nacionalistas seminazis de Cataluña. Ese señalamiento casi nazi, es decir, a ti no. La política está haciendo en Cataluña de los nacionalsocialistas la política de los nazis. Tú te pones del lado de los nazis que los metían en el campo de concentración. Ese es tu sitio. Ese es tu sitio. Mira, ten en cuenta que son nacionalsocialistas, los nazis, ten eso en cuenta. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué quiere decir nacionalsocialista? ¿Qué quiere decir nacionalistas? ¿Pero qué te has creído? ¿Tú qué te crees que somos nazis? ¿Qué estás diciendo? ¿Que somos nazis? Eres una provocadora. Tú eres una nazi cuando dices estas cosas. Ese es con el caso nazi, pero se podría hacer lo mismo con el término fascista, que también ha sido un término recurrente y que también se podría encontrar en todas direcciones. Yo estoy de acuerdo con el señor Lupi. El cordón sanitario es un cordón democrático en contra de una derecha que viene, que es una derecha fascista. Te guste a ti o Nacho, y aunque sean tus amigos. Para difamar o para calumniar, sino para insultar. Exacto, como lo hizo, por cierto, ayer doña, ¿cómo se llama esta? La fascista del liberalismo, la presidenta de Madrid, ¿verdad? Ayer me estás diciendo que no hay que insultar y la llamas fascista, pues no sé. Y es en verdad un fascista, un verdadero fascista. Ese es de la calaña de Adolfo Hitler. Es un verdadero fascista de la extrema derecha. Los fascistas españoles son tan obtusos mentales. Como es el caso de Jiménez Los Santos, de esa columna tenebrosa y fascista que describe todos los días en el mundo. ¿Te puedes imaginar los sectarios que somos frente a mentalidades fascistas como la tuya? Lo que están pidiendo es que todo el resto de España, que está apretándose el cinturón para pagar sus hipotecas, les pague las suyas. Eso es lo que están pidiendo. Y están montando un movimiento de corte pseudofascista que va persiguiendo a determinada gente con el único propósito de desestabilizar España. Es un honor hacerle frente a todo eso. Y sobre todo si viene de parte de la extrema derecha pseudofascista de este país. ¿Te enteras? Eso sí que es fascismo, y tú eres un fascista. Escuchando la relación de tertulianos diciendo fascista, tú sí que eres fascista, no me da la impresión de que estén haciendo una definición ideológica. Es evidente que el término fascista es un insulto y se llama fascista como podrían llamarse imbécil, cretino o zopenco. Por tanto, claro, que el término fascista y el término nazi han acabado bastante devaluados en culpa en gran medida de los contertulios de este país.